Empezamos. Podcast. Reflexiones desde el rincón marxista. Un viaje personal por la economía política. Tercera edición. Hola, soy Luis Arturo Salvatierra Villa y hoy hablaré con mi colega. Luis Enrique Rodríguez Cano. ¿Están listos para adentrarnos en el mundo del dinero y la economía? Bienvenido a nuestro podcast, Crítica de la Economía Política. El tema de hoy, descifrando las contratendencias peligrosas del uso de la inteligencia artificial y la privatización del conocimiento en nuestros días. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan realmente las cosas en el mundo del dinero y las empresas? Bueno, aquí vamos a desentrañar algunos de esos secretos, pero sin perder la cabeza. Breve recordatorio del enfoque del podcast. Explorar la economía política desde una perspectiva crítica, subjetiva, personal y accesible. Dicho esto, empecemos con nuestro primer tema. Transnacionalización de la economía. En el análisis de la globalización como un proceso vinculado al desarrollo del capitalismo desde la óptica marxista, la economía transnacional representa una fase avanzada del capitalismo en la que las fronteras nacionales se transforman cada vez más delgadas. Una fase avanzada del capitalismo en la que las grandes empresas buscan expandir su dominio más allá de las fronteras nacionales en busca de beneficios, continuando la explotación de la clase trabajadora a nivel global y remarcando las desigualdades económicas entre los países desarrollados y en desarrollo. La transnacionalización de la economía puede interpretarse como una contratendencia a la baja de la tasa de ganancia, que es una de las características fundamentales del modo de producción capitalista. Podemos notarlo en cómo la transnacionalización por sí misma usa y crea nuevas contratendencias. Explotación de mano de obra barata. Las empresas transnacionales pueden trasladar la producción a países donde los salarios son considerablemente más bajos. Al reducir los costos laborales, las empresas pueden mantener o incluso aumentar sus márgenes de ganancia, al menos en un corto plazo. 2. Acceso a nuevos mercados. La expansión transnacional permite a las empresas acceder a nuevos mercados y consumidores. Esto puede generar mayores ingresos y compensar la disminución de las ganancias en los mercados nacionales. 3. Dominación política y regulación favorable. Las grandes empresas transnacionales pueden influir en la política nacional e internacional para obtener regulaciones favorables que les permitan mantener márgenes de ganancia más altos. De hecho, aquí se relaciona el papel del Estado y cómo se crea una simbiosis entre el gobierno y el capital. Además, la transnacionalización de la economía también implica la dominación económica y política de los países desarrollados sobre los países en desarrollo. Las empresas transnacionales a menudo aprovechan su poder económico para influir en las políticas nacionales e internacionales en su propio beneficio. Podemos verlo con la relación Estados Unidos con México respecto a la migración y a la capacidad de intervención que existe. Esto puede manifestarse en formas de políticas favorables a la desregularización, la privatización y las aperturas de mercados, que a menudo tienen efectos devastadores en las economías locales y en la soberanía de los países más débiles. Contradicciones del capital contemporáneo. Se refiere a las tensiones o conflictos dentro de un sistema o estructura que pueden tener consecuencias graves o riesgosas, si no se abordan de manera adecuada. En el contexto del análisis marxista, estas contradicciones a menudo se refieren a las tensiones inherentes al sistema capitalista, que pueden dar lugar a crisis económicas, conflictos sociales o impactos ambientales negativos. Si estas no se resuelven de manera efectiva, y no solo esto, van a más de esto realizando cambios mucho mayores que el entorno económico y financiero. Contradicciones ambientales. El capitalismo contemporáneo se caracteriza por una explotación intensiva de los recursos naturales y una producción masiva de bienes, lo que ha llevado a una crisis ambiental global. Por un lado, el capitalismo depende de la explotación y extracción insostenible de recursos naturales para mantener su crecimiento económico. Por otro lado, esta explotación desenfrenada está causando daños irreparables al medio ambiente, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire y el agua. Esta es solo otra forma del capital para sobrevivir, pero falta considerar cuál es el costo real de esta supervivencia. Algunos ejemplos están en la industria del petróleo fracking, moda rápida, deforestación para la agricultura comercial, como regiones como la Amazonia. Las empresas de moda rápida producen ropa a gran escala a muy bajos costos, lo que fomenta un consumo excesivo y una rápida obsolescencia de la moda.
Contradicciones de enajenación del trabajo. En el capitalismo contemporáneo, la relación entre el capital y el trabajo sigue siendo una fuente de conflicto y alienación para los trabajadores. A pesar de los avances tecnológicos y la creciente productividad, muchos trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias, salarios bajos, inseguridad laboral y falta de autonomía en el lugar de trabajo. Esta alienación se ve exacerbada por la creciente automatización y digitalización de la producción, que amenaza con eliminar aún más empleos y aumentar la desigualdad económica. Además, la división del trabajo y la especialización puede llevar a una pérdida de sentido de propósito y significado en el trabajo, lo que contribuye a una sensación de desconexión entre los trabajadores, el producto de su trabajo y el propio proceso. Otros ejemplos sería el trabajo precario en la industria tecnológica, la estandarización de empleos y la falta de autonomía en el trabajo. Estos pueden llevar a una sensación de alienación entre los trabajadores, quienes a menudo se sienten desconectados del producto final de su trabajo y carecen de control sobre su entorno laboral. Podemos ver cómo inclusive Harvey en su epílogo propone respuestas y acciones políticas para estas contradicciones y el posible avance devastador que podrían causar. El dilema recae en si estas opciones son realistas y viables dado el entorno social, ambiental, político y económico del mundo. El conocimiento en el proceso de valorización dentro del capitalismo contemporáneo. En el contexto del capitalismo contemporáneo, el conocimiento desempeña un papel fundamental en el proceso de valorización del capital. El conocimiento, en diversas formas, se ha convertido en una mercancía clave que impulsa la acumulación de capital en la economía actual. Podemos verlo esto con las patentes. Esto crea una distinción entre un nuevo y un viejo capitalismo, por el uso de conocimientos a gran escala y la privatización. Los gerentes y propietarios de las empresas suelen tener un mayor acceso y control sobre el conocimiento clave relacionado con la dirección estratégica, la toma de decisiones y la planificación empresarial. Esto incluye el conocimiento sobre los procesos de producción, las operaciones financieras, las estrategias de marketing y la gestión de recursos humanos. Por otro lado, los empleados están limitados a este conocimiento y a menudo están relegados a roles más mecanizados y operativos dentro de su empresa. Justamente, la apropiación privada por parte de las empresas a menudo conduce a la exclusión y la desigualdad. La privatización del conocimiento a través de patentes y derechos de autor puede limitar su acceso y uso, obstaculizando así su potencial para el progreso social y económico. Sin mencionar que la clase gerencial se vuelve cada vez más improductiva, segmentando su rol a el de ser dueño de los medios de producción, pero aportando poco valor real al proceso de producción. La segmentación creada de quienes tienen acceso al conocimiento y quienes no se muestran en casos como la innovación y desarrollo tecnológico, o sea las patentes, remuneración desigual y una formación educativa distinta. Estos ejemplos ilustran cómo el conocimiento se distribuye de manera desigual entre gerentes, dueños de la producción y empleados en el contexto del capitalismo contemporáneo, reflejando las claras desigualdades de poder y acceso que existen dentro de las organizaciones y la sociedad en general. Con cada revolución industrial se ha necesitado menos de la energía para la producción de mercancías. Es interesante cómo se muestra el lado de la obtención de estos conocimientos, pero da una remuneración a un bien del cual era antes comunal, era acumulación por despojo, el arrebatar lo que antes era común a poseer lo privado. Obtener de esta manera un bien, como en este caso puede ser conocimiento, es acumulación por despojo. A lo largo de este recorrido señalamos las principales características del papel del conocimiento en el proceso de valorización capitalista desde un punto de vista histórico. En las diferentes etapas del capitalismo, la creación de un nuevo conocimiento ha jugado un rol relevante, desde su objetivación en las máquinas hasta su existencia como trabajo vivo, pero recién constituye un aspecto fundamental en la nueva etapa que denominamos nuevo capitalismo. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, o mejor conocido como IA, se refiere a la capacidad de las máquinas y sistemas informativos para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye procesos como el reconocimiento de voz, la toma de decisiones, el proceso automático y la resolución de problemas complejos. En el contexto del capitalismo contemporáneo, la IA ha emergido como una fuerza transformadora que puede tener impactos significativos en la economía, la sociedad y el empleo.
Inclusive lo podemos relacionar como una oleada tecnológica y una futura onda larga del capitalismo. Ahora, pasando de un sentido teórico al práctico, la relevancia recae en las afecciones que pueden causar esta nueva innovación con capacidad de automatizar trabajos, pero también de desplazar trabajadores. En sí, la tecnología es amoral, no presenta una característica o atributo propio que indique ser buena o mala. Es el uso que se aplique dentro de su contexto lo que lo categoriza, entre beneficiosa o perjudicial. La IA claramente tendrá repercusiones en todos los sectores y ramas económicos. Podríamos hablar de su uso más ético como lo es el diagnóstico asistido por IA. En el campo de la salud, la IA se utiliza para ayudar en el diagnóstico médico, interpretación de imágenes y desarrollo de tratamientos personales. O podríamos dar ejemplos de lo más perjudicial, que sería trabajadores de la línea de montaje, que realizan tareas repetitivas y rutinarias. Pueden enfrentar el riesgo de ser reemplazados por robots y sistemas automatizados. Estos ejemplos ilustran cómo la adopción de la IA puede contribuir a la polarización laboral, con una creciente demanda y salarios para aquellos con habilidades especializadas en tecnología y análisis de datos, y una disminución de empleos y salarios para aquellos en roles más rutinarios y repetitivos. Esto puede agravar las desigualdades económicas y laborales dentro de la sociedad. Conferencia de la Economía Digital, la IA y el Capitalismo, Hannibal. La analogía del capitalismo Hannibal nos permite reflexionar sobre la naturaleza implacable y a menudo destructiva de la competencia en el sistema capitalista, así como sobre las políticas y prácticas que pueden favorecer a los intereses de las grandes corporaciones a expensas de las comunidades locales y la equidad económica. Podemos notar ejemplos como el uso de políticas favorables a la desregularización y la privatización, competencia despiadada y los efectos devastadores en las economías locales. En la competencia despiadada, en el contexto del capitalismo Hannibal, la competencia entre empresas puede ser especialmente intensa y sin escrúpulos. Las empresas pueden estar dispuestas a hacer lo que sea necesario para obtener una ventaja competitiva, incluso si eso implica prácticas cuestionables o antiéticas que afectan a otras empresas, empleados o comunidades. La acumulación de riqueza extrema, en este modelo, el objetivo principal podría ser la acumulación de riqueza y poder a cualquier costo. Las empresas pueden priorizar la maximización de beneficios y el enriquecimiento de los propietarios ejecutivos sin tener en cuenta los impactos sociales y ambientales de sus acciones. Ahora, la explotación laboral y recursos naturales. En un escenario de capitalismo Hannibal, podríamos ver una explotación despiadada de la mano de obra y los recursos naturales. Las empresas podrían recortar costos mediante la explotación de trabajadores con salarios bajos, condiciones laborales precarias o prácticas laborales injustas. Del mismo modo, podrían sobreexplotar los recursos naturales sin considerar los impactos a largo plazo en el medio ambiente. Dominación del mercado y monopolización. En lugar de fomentar la competencia saludable, el capitalismo Hannibal podría conducir a la dominación del mercado por parte de unas pocas empresas poderosas. Estas empresas podrían buscar activamente eliminar a la competencia o absorber a través de prácticas predatorias, como la fijación de precios, la adquisición hostil o la creación de barreras de entrada para nuevos competidores. Ahora, la IA actual presenta sesgos analíticos. Esto no es factor de su propia fabricación o un rasgo del producto, sino de la información que tiene y de quienes lo crearon. Podemos notar ejemplos en cómo mantiene sesgos de elección al escoger posibles candidatos laborales y seleccionar a los que en un pasado presentaban las mejores condiciones materiales. La IA tiene implicaciones económicas, sociales e inclusive plantea dilemas éticos y legales respecto a cuál será su progreso y dominio en el entorno mundial. En conclusión general, el capitalismo es un sistema que se transforma y cambia constantemente con la fijación de una supervivencia basada en la búsqueda de la ganancia. Busca y crea maneras de contrarrestar la tendencia a la baja de la ganancia, sobrepasando sus propios límites, pero a costa de factores sociales, ambientales, políticos. Esto ha marcado una mayor aplicación de su desarrollo con la transnacionalización, pero también de sus consecuencias, como logramos notar contra tendencias peligrosas, inclusive su rol tan agresivo, convirtiéndose en nuevo capitalismo y Hannibal, que aprovecha bienes comunales como la información y el conocimiento para lucrar de estos privatizándolos, usando la acumulación por despojo desde su génesis con la acumulación originaria,
hasta la actualidad contemporánea, donde se apodera de lo que no es suyo. Es realmente hasta la raíz del capitalismo y el atributo que permite adaptarse increíblemente rápido, el despojo. Querido oyente, queremos agradecerte por habernos escuchado hasta el final. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes por su atención y participación en este podcast. Esperamos que hayan encontrado esta exploración de la crítica de la economía política muy informativa y estimulante. Su interés y apoyo son fundamentales para seguir explorando temas complejos y relevantes como estos. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y análisis. Mencionaremos algunas bibliografías que leímos para poder traerlas este contenido. Moore, Inteligencia Artificial en el entorno laboral, desafíos para los trabajadores, en el trabajo en la era de los datos. Esto fue de Madrid, BBVA 2009. Por parte de la conferencia de la Facultad de Economía, vimos Inteligencia Artificial Opresiva y los sesgos en función de género, de Aline Magadeña Cepeda, y El capitalismo caníbal y la economía digital, de Lisette Santana Belmont. Luego, de David Harvey, conocimos las 17 contradicciones y el fin del capitalismo. Y por último, con Enrique Palazuelos, conocimos Economía Política Mundial. Gracias por su atención.